segundito que si se conecta alguien más y ya arrancamos. ¿Sí? Conmigo van a ver la parte de los prácticos de sexualidad, histología. ¿Sí? Hay una parte que la van a ver presencial, que eso va a ser con otra chica, y conmigo van a ver la parte que vamos a hacer así virtual. ¿Sí? Como somos muchos, no nos dejan ir todos al laboratorio, entonces lo dividimos en una parte, ustedes van a ir rotando. ¿Sí? Están viendo los cronogramas, le van a poner una parte que vayan presencialmente y otra parte la van a hacer virtual así conmigo. ¿Sí? Bueno, para comenzar vamos a comenzar hoy con la parte de hipotálamo hipófiso. ¿Sí? Y ¿qué les parece? ¿Por qué tomamos para comenzar la parte de la hipófisis? ¿Qué importancia tiene en cuanto endocrinológicamente la parte de la hipófisis que no la tiene otro órgano endocrino? ¿Qué función cumple la hipófisis? Puede ser que regula ciertos procesos que ocurren en las gónadas. Sí, pero no solo las gónadas, esa es la importancia que tiene la hipófisis. Regula las gónadas, regula la glándula tiroides, regula la adrenal, ¿sí? Regula el crecimiento. Es una glándula que regula varias otras y varias otras glándulas endocrinas a su vez. ¿Sí? Por eso es que eh, a veces se la llama como glándula madre porque es una glándula que controla la función de muchas otras glándulas endocrinas y muchas otras funciones del organismo. ¿Sí? No tiene una función sobre un solo blanco, sino que produce muchas hormonas, que algunas controlan unas cosas y otras entre ellas comparten algunas funciones. ¿Sí? Bueno, a su vez, cuando hablamos de hipófisis, nosotros tenemos en la hipófisis dos zonas que son biológicamente diferentes. ¿Cuáles son? La adenohipófisis y la La neurohipófisis. adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis está compuesta por tres regiones, ¿sí? La pars distalis, que es esta acá, la pars tuberalis y la pars intermedia. Y la neurohipófisis por la pars nerviosa y el infundíbulo, ¿sí? Y esta adenohipófisis está vinculada al hipotálamo, ¿sí? Por una red capilar que es el sistema porta hipotálamo hipofisario, ¿sí? ¿Qué importancia tiene eso? Eso mismo, es el sistema que controla hormonalmente a la hipófisis. ¿Lo controla por qué? ¿Qué quiere decir sistema porta? ¿Por qué se llama sistema porta este? Porque va a ser Necesito que el se que va a vayan. transportar las hormonas que sean segregadas desde el hipotálamo hacia la parte de la adenohipófisis. O Esa sea, es las hormonas van a ser volcadas en sangre y van a ser transportadas por el sistema porta. esa es la función. Pero se llama porta porque se forma una red capilar, ¿sí? Después se forma unas venas y después se vuelve a formar otra red capilar. Esa es la diferencia con los sistemas circulatorios comunes. El sistema circulatorio común, uno tiene arterias, se forma una red capilar, se forman venas y después vuelve al corazón. Acá, una vez que se forman venas, se vuelve a formar otra red capilar y hace esa función que vos acabas de decir muy bien, que lleva las hormonas que produce el hipotálamo que van a controlar a la hipófisis, ¿sí? Por eso es que hace dos redes capilares, ¿sí? Bueno, vamos a ver con más aumento de esto acá entonces. Esta parte, esto que se ve acá, es la adenohipófisis. Por fuera se ve esto más pálido acá, ¿qué sería? Que lo cubre. Una cápsula conectiva. Una cápsula de tejido conectivo, ¿sí? Y la adenohipófisis, así a simple vista, ¿qué es lo que ven ustedes acá? ¿Qué tipo de tejido es esto? ¿O qué ven?
Tejido glandular puede ser. Sí, tejido glandular, ¿qué es? ¿Cómo lo ven acá? ¿Lo ven con más aumento? Lo ven así. Lo ven como en cúmulos, ¿sí? O cordones, se llama, de epitelio, ¿sí? Por eso se ve acá, sí. Al más aumento a veces se ve mejor. Se ven como cúmulos, ven como cúmulos de células, ¿sí? Bueno, cada uno de esos cúmulos, si ustedes lo aumentan, se ve esto acá, ¿sí? Dentro de esos cúmulos de células es un epitelio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no se ve dentro de este epitelio? Todos los epitelios le falta algo. Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. O sea, dentro de este cúmulo no van a haber vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, ¿dónde lo van a ver? En el tejido conectivo que los rodea. En el tejido conectivo exactamente que lo rodea, que es esto que se ve más celestito acá. ¿Sí? Bueno, acá están estos acá, que son los vasitos sanguíneos. Bueno, ¿qué son? Son del sistema porta este que dijimos, que trae los hormonas estimulantes o inhibitorias del hipotálamo para regular a estas células de la hipófisis para que produzcan o no sus hormonas, ¿sí? Y a su vez se va a llevar esos capilares, se van a llevar los productos de estas células, ¿sí? Estas células van a producir esas hormonas, las van a liberar al espacio extracelular y esas hormonas van a pasar a circulación para ir a todo el organismo. Antes de arrancar con las hormonas, si ustedes estructuralmente les preguntan cómo son las hormonas, ¿qué tipo de clasificación puede hacer de las hormonas en cuanto a su estructura? Pueden ser peptídicas o también pueden ser esteroideas según su clasificación química. Ajá. ¿Y las que produce la hipófisis, cuáles son? También pueden ser mixtas. Lo último no escuché. Peptídicas. Sí. Las que produce la hipófisis son peptídicas, ¿sí? ¿Qué características tienen estas hormonas peptídicas? Puede ser que es que están formadas por una serie de aminoácidos específicas. Eso quiere decir que sean peptídicas, sí. Los péptidos son secuencias de aminoácidos. Pueden ser péptidos chicos o proteínas que son ya estructuras más grandes, que son todas secuencias de aminoácidos. Esos péptidos o proteínas, ¿cómo son en cuanto al plasma? ¿Se solubilizan o no se pueden solubilizar en el plasma de la sangre? Tienen mecanismos Las de esteroideas, ¿no? transporte. Pero son solubles, son solubles. Una de las características más importantes de las hormonas peptídicas es que son solubles en plasma, ¿sí? Son solubles en plasma. O sea, pueden tener transportadores, pero no necesariamente los necesitan para solubilizarse, ¿sí? O sea, que son solubles en plasma. ¿Mm? En general, los receptores de esas hormonas en las células dianas, ¿cómo son? ¿Dónde van a estar? ¿En la membrana o adentro de la célula? En la membrana plasmática. En la membrana, porque en general son proteínas o péptidos bastante grandes que no, como son solubles en plasma, no son solubles en la membrana, o sea que no la pueden atravesar la membrana, ¿sí? Entonces los receptores lo tienen en la membrana de las células dianas, ¿sí? Las células blanco, ¿sí? O sea que eso va por circulación y llega a una célula blanco, donde la célula blanco tiene un receptor en la membrana para esa hormona específica, ¿sí? Y después se desencadenan segundos mensajeros que se llama, que son todo el mecanismo para adentro de la célula para hacer su función, ¿sí? En cambio hay otras hormonas, que vamos a ver ahora más adelante, que son las esteroideas. Las esteroideas, ¿cómo son en plasma? ¿Son solubles o son insolubles en plasma? Insolubles. Son insolubles, son solubles en lípidos, ¿sí? Por eso necesitan, para poder solubilizarse y ser transportadas, necesitan sí o sí de proteínas transportadoras, ¿sí? En general hay proteínas, hay globulinas unidoras de andrógeno, que globulina es una proteína grande que tiene una región que es que la solubiliza, o sea, que la pueda meter adentro a esa hormona esteroidea, ¿sí? Y la hace soluble en plasma, ¿eh? Como la proteína es soluble, ¿eh? La hace soluble ella, que es una globulina. Globulina es un tipo de proteína. Una globulina unidora de andrógeno. Por ejemplo, lo mete el andrógeno adentro, lo hace soluble y lo transporta a ella, ¿eh? Hasta el lugar donde tiene que cumplir su función. Y en general los receptores de estos esteroides, ¿dónde están? ¿En la membrana o en el citoplasma o en el núcleo?
En el citoplasma. En el citoplasma o en el núcleo, sí. Pueden atravesar la membrana, como son liposolubles, son insolubles en el plasma, pero son liposolubles, o sea, son solubles en los lípidos, pueden atravesar la membrana y hacen su efecto dentro de la célula, o en el citoplasma o en el núcleo. ¿Eh? Y después hay un tercer tipo de hormona, que ¿cuál es? Tenemos proteica, esteroidea y una más. Mixta. Aminoácidos. Derivados de aminoácidos. Derivados de aminoácidos o derivados de ácido araquidónico son el tercer grupo, que bueno, acá dependiendo de cuál sea, pueden ser solubles o insolubles en plasma, ¿sí? Dentro de esas, las que vamos a ver en un rato son la adrenalina y noradrenalina, que se producen en la médula suprarrenal, que esas son, por ejemplo, son solubles, pero hay otras como las hormonas tiroides, que también son derivados de aminoácidos, que son insolubles en plasma, ¿sí? Eso depende de la estructura. Bueno, volvamos a la hipófisis. Estábamos en la hipófisis. Estábamos en este tejido que dijimos es un epitelio, que está en cúmulos o cordones, ¿sí? Que a simple vista ustedes lo que ven acá es que tiene células que algunas se ven más rojas y otras se ven más azules, ¿sí? O sea, las más rojas serían más ¿qué? ¿Cómo se llama histológicamente cuando algo es más rojo? Eosinófilas. Eosinófilo. Eosinófilo porque se tiñe con eosina. Y las más azules son, Con hematoxilina. sí, o basófilas, que tiene hematoxilina exactamente o basófilas. Bueno, entonces así las agruparon en principio en las acidófilas, las basófilas y las cromófobas. Cromófobas son las que repelen el colorante, o sea que no se colorean ni azul, ni violeta o azules, ni roja. Bueno, dentro de las acidófilas encontraron que había dos grupos, ¿sí? Las que producen dos tipos de hormonas. ¿Qué hormonas son las acidófilas? Las que producen... Las que producen las lactótrofas y las somatótrofas. Las lactótrofas y las somatótrofas. Lactótrofas porque producen, ¿cuál? Prolactina. Prolactina. Que la prolactina, el principal blanco, ¿cuál es? La glándula mamaria, ¿puede ser? Exactamente, la glándula mamaria para producir la leche en la lactancia, ¿sí? Pero después van a ver que la prolactina, aparte, tiene otras funciones. ¿Qué otras funciones tiene? ¿O qué otros órganos regula? O la única función que tiene es en la lactancia, la prolactina. Bueno, la prolactina tiene otras funciones en las gónadas, ¿sí? La parte gonadal, después vamos a ver que la prolactina ayuda a las gonadotrofinas, ¿sí? A regular las gónadas, ¿sí? Van a ver que ninguna escuchó hablar nunca de suponete, aumento de prolactina en mujeres. ¿Qué causa hiperprolactinemia en mujeres? Es bastante común, le puede haber pasado... Bueno, aumento de prolactina en general puede ser por varias causas. Hay microprolactinoma, ¿sí? O prolactinomas grandes, bueno, que produce mucha prolactina, o el mismo estrés puede producir mucha prolactina, ¿sí? La prolactina es una de las hormonas que más fácil se estimula con el estrés. El estrés puede ser laboral, psicológico, lo que sea. Puede ser que a una chica haga que aumente la prolactina. Ese aumento de prolactina, una de las causas que puede hacer, puede producirle o alteraciones en el ciclo menstrual o amenorrea directamente. O sea, que no menstruen por aumento de prolactina o que no ovulen, ¿sí? Cualquiera de Puede las dos ser cosas, que, ¿sí? discúlpame, puede ser que la prolactina sea como antagonista de la progesterona. No, no es antagonista. Progesterona es otra hormona esteroidea, pero no. Ayuda, la prolactina hace varias funciones. En general lo que hace es regular
la parte gonadal, tanto en mujeres como en varones. Por eso, cuando la prolactina está en niveles normales, deja que la parte gonadal funcione bien. Si la prolactina aumenta, en general hace que se produzcan ciclos anovulatorios en mujeres, por ejemplo, o directamente no menstruen. Una de las causas de amenorrea, amenorreas que no menstruen, si una chica simplemente no menstrua, lo primero que hay que hacer es descartar que esté embarazada. Segundo, ver que la prolactina no está aumentada, por ejemplo. Antes de ver que las gonadotrofinas no estén alteradas. En general es más común que la prolactina esté aumentada que estén mal las gonadotrofinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dijimos recién, la prolactina es una hormona que se estimula por muchas causas de estrés, entonces cualquier estrés puede hacer que aumente la prolactina. Y digo esto en mujeres, pero no solo en mujeres. En varones, la alteración en los niveles de prolactina pueden alterar tanto el líbido como la capacidad de los espermatozoides de fecundar, ¿sí? Para que la espermatogénesis sea adecuada, tiene que haber niveles de prolactina normales, ¿sí? Si esto está aumentado, produce alteraciones en la espermatogénesis también, ¿sí? Por eso es importante en la parte gonadal, tanto femenina como masculina. Bueno, volvemos a hipófisis. Dijimos prolactina, dijimos células lactótrofas, y dijimos que estas estaban reguladas por el hipotálamo. ¿Quién del hipotálamo, qué hormona del hipotálamo regula las células lactótrofas para producir una prolactina? Y tiene una particularidad justamente la prolactina, por eso lo pregunto. Ustedes me dijeron hace un ratito que el hipotálamo es el que controla la producción o no de hormonas de la hipófisis por distintos hormonas que las produce el hipotálamo y llegan por el sistema porta hipofisario a la hipófisis. Bueno, ¿quién regula la prolactina? O sea, las células lactotrofas para producir prolactina. Es la dopamina. La dopamina. ¿Qué hace la dopamina? ¿Estimula, inhibe? ¿Qué hace? Creo que inhibe, digamos, la secreción, la liberación de la prolactina. Inhibe la secreción de la prolactina. Que eso es algo por importante en esto, ¿por qué? Porque van a ver que todas las demás en general lo que tienen es un factor estimulante, ¿sí? Un factor que estimula la célula somatotrofa, por ejemplo, para producir GH. Un estimulante para producir TSH, un estimulante para producir ACTH. Acá no, acá en general lo que hay es, o el factor más importante, es el factor inhibitorio que hace la dopamina, ¿sí? La dopamina la está frenando, si le sacamos la prolactina, la dopamina, se empieza a producir prolactina. Es como que la tenemos con el freno puesto, ¿sí? Mientras la estamos frenando con la dopamina, las células lactotropas no producen prolactina. Le saco el freno y empiezan a producir prolactina, ¿sí? Y la diferencia por ahí con las otras que vamos a ver, que lo que hay que hacer es aumentar el factor estimulante para que se produzca y aparte sacar el inhibitorio, ¿sí? Pero lo más importante es el factor estimulante. Acá no. Acá lo más importante es este factor que lo que hace es inhibirla. Si lo sacan, empieza a producir prolactina, ¿sí? Por eso, en general, cuando hay una alteración en ese sistema porta hipofisario, por ejemplo, no sé, hay un trauma o algo que hace que no llegue las señales del hipotálamo a la hipófisis, van a ver que todas las hormonas hipofisarias, están bajas, pero la única que está aumentada es la prolactina. La única que está aumentada, ¿por qué? Porque la que no le llega el freno, ¿sí? A todas las demás no le llega el estimulante, entonces no producen nada. Y a las células lactotrofas, como no le llega el freno, empiezan a producir prolactina, ¿sí? Bueno, dentro de las otras acidófilas me habían dicho las somatotrofas. Las somatotrofas, ¿qué producen? Hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento o somatostatina o GH, la van a conocer con todos esos nombres, es lo mismo, ¿sí? Es la hormona de crecimiento, que es la hormona que estimula el crecimiento tanto óseo como de tejido. Muchas de las funciones que hace las hace mediado por otros factores. Al final lo que hace la GH es ir al hígado, producir factores estimulantes tipo IGF-1, que son factores
símil insulino, que son los que hacen su efecto final, pero produce el crecimiento, ¿sí? Bueno, y después pasamos a las que se veían más azules, o sea, las basófilas. Dentro de las basófilas también hay distintos grupos. Hay 3 grupos. ¿Cuáles son? Las corticótropas, gonadótropas y tirótropas o tirotropas. Exactamente. Les voy a mostrar un cuadrito para que nos queremos tener. Esperen que no se lo tengo. Aguarden un segundito. ¿Ahí ven esto? Sí, Bueno, este es un esquemita de lo que estamos viendo ahí. Me dijeron recién, las corticotropas, que son las que producen ACTH, ¿sí? Las tirotrofas, que son las que producen TSH, las gonadotrofas, que producen gonadotrofinas, que son la LH y FSH. Y bueno, cada una de ellas tiene su blanco. La ACTH, vamos a ver que el blanco principal es la corteza adrenal, ¿sí? Ahora cuando hagamos la adrenal, la TSH, bueno, la TSH o tirotrofina es lo mismo, es la que estimula la tiroides, y las gonadotrofinas las vamos a ver la semana que viene y la otra, primero vamos a ver, no sé si el femenino, después el masculino o al revés, pero vamos a ver uno y otro, y vamos a ver que estimulan las gónadas, tanto masculina como femenina, o testículos o ovarios, ¿sí? Pues se las pone 2 veces, pero sería gónadas, ¿sí? Y prolactina IGH, que es lo que dijimos, acá está lo del IGF, ¿no? IGF te lo pone acá entre paréntesis porque es el efecto que hace sobre el hueso, en general lo hace mediado por este IGF. IGF es factor de crecimiento insulino símil porque es parecida a la insulina tipo 1. Bueno, eso lo produce el hígado estimulado por la GH para producir estimulación en el hueso y crecimiento. Y después ven esto acá, por eso le quería mostrar esto. ¿Qué quiere decir esto? Que me pone un menos acá arriba con las hormonas para acá arriba. ¿Qué es esto? ¿Y para qué sirve? es una regulación negativa porque a mayor secreción hormonal, o sea, la concentración va a inhibir la producción en los centros donde se produce, digamos. Exactamente, exactamente. Lo que acabas de decir es eso. Es el feedback negativo que lo que hace es poder regular esos niveles para que sean unos niveles estables. O sea, por ejemplo, me falta hormonas tiroides, yo produzco más TSH, ¿sí? Esa TSH va a hacer que vos produzcas hormonas tiroides y esas hormonas tiroides van a ir arriba. ¿Para qué? Para que no siga aumentando más de lo que vos querés, ¿sí? O sea, todo está regulado. Si esto baja, no inhibe acá arriba y se produce más TSH y así. Es el feedback negativo que regula los niveles, ¿sí? Por eso, en un paciente, por ejemplo, usted me dice un paciente hipotiroideo, ¿qué es? Que le falta hormonas tiroides, ¿sí? ¿Cómo le va a dar la TSH en sangre a un paciente hipotiroideo? Baja. Baja. Si me falta esto, se me va a ir el estímulo negativo acá arriba, ¿qué va a pasar? Va a aumentar esto. Si a vos te falta T3 y T4, no vas a hacer el feedback negativo acá arriba, o sea que tu hipotálamo y tu hipófisis va a pensar que hay pocas hormonas tiroides, porque hay pocas hormonas tiroides. O sea que, ¿qué vas a hacer vos? ¿Vas a empezar a producir más TSH? ¿Para qué? Para estimular la glándula y que aumenten estos niveles de T4 y TSH, y T3, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, o sea, Sí, sí, a entiendo. vos te falta el producto, que son las T3 y T4, tu hipotálamo y tu hipófisis sensan que hay poca T3 y T4, aumentás la TSH. En los pacientes hipotiroides, por eso lo que se hace es se mide la TSH. En los pacientes hipotiroides no medís hormonas tiroides en principio, después podés medir, pero lo primero que medís es la TSH. Si la TSH te da alta, quiere decir que te está faltando hormonas tiroides. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se está dando cuenta, tu hipotálamo y tu hipófisis, que hay pocas hormonas, entonces mandás más TSH para estimular esa glándula, ¿sí? Para contrarrestar la falta de estas hormonas. En cambio, en un hipertiroidismo,
que puede ser porque esta glándula está produciendo sola muchas hormonas T3 y T4, ¿qué va a pasar? Va a haber feedback negativo y la TSH, ¿cómo va a dar? Baja. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, no pasa eso, porque todo tiene su, su excepción después. Si lo que me anda mal a mí es la glándula, la pituitaria, o sea, la hipófisis para producir TSH, sí puedo tener un hipotiroidismo primario que se llama, que es que no produzco TSH, entonces si no produzco nada de TSH no puedo estimular esto y no va a haber T3 y T4. Pero eso es más raro, es un hipotiroidismo congénito, por ejemplo. Un chiquito recién nacido que tuvo un problema en su pituitaria, no produce TSH, entonces nunca va a producir hormonas tiroides, va a tener bajo esto y va a tener bajo esto. ¿Sí? Y por más que esto esté bajo y quiera estimular, no va a producir porque, no sé, por ejemplo, tiene mal las células que producen la TSH y nunca va a poder producir TSH. ¿Sí? Por eso todo tiene su excepción, pero así es la regulación. ¿Sí? Bueno, volvamos a lo que estábamos. Bueno, toda esa secreción va a ir, la van a producir esas células, la van a liberar el espacio a la matriz extracelular, de ahí va a difundir hacia los capilares y ahí va a ir al organismo por la vía endocrina. ¿Sí? Ya que está ahí podemos hablar de algo. Esa es la vía clásica de circulación y acción endocrina. ¿Qué otro tipo de acción hay hormonal que no es endocrina, no es por vía sanguínea? Si esta célula produce una hormona y estimula a esta otra célula de al lado y no pasa por circulación, ¿cómo se llama? Parácrina. Parácrino. Eso hay, en este caso no es, pero ahí vamos a ver en las partes gonadal, hay mucho efecto parácrino, ¿sí? Que es cuando directamente la célula produce su hormona, la libera a la matriz extracelular, esa hormona difunde y hace su efecto con una célula cercana, ¿sí? Eso es el efecto parácrino. Y hay un último efecto también que puede ser autócrino, que es que esta célula produzca una hormona, la libera del espacio celular y a su vez esa célula tenga receptor contra esa hormona en la membrana de ella. Entonces ella misma se regula, ¿sí? Eso es efecto autócrino, o sea que se regula ella misma, ¿sí? Pero acá el efecto principal es endocrino, o sea, pasa a circulación y ahí llega a todos los órganos. Bueno, la otra parte de la pituitaria o hipófisis, y lo mismo, pituitaria o hipófisis es lo mismo, yo lo voy diciendo distinto para que lo vayan escuchando de las dos formas, es esta zona, que es la neurohipófisis, ¿sí? También tenemos la cápsula, ¿sí? Como se veía en la adenohipófisis, y tenemos este tejido, que ¿qué es lo que vamos a tener acá? Esto es lo mismo con más aumento. ¿Qué es lo que se ve acá? ¿Qué hay acá? La neurohipófisis. Tejido nervioso. Sí. ¿Qué llega del tejido nervioso ahí? ¿Qué es lo que vemos? Los axones. Terminaciones axónicas. Terminaciones axónicas, ¿sí? ¿Y dónde están los cuerpos de esos axones, de esas neuronas? En el hipotálamo. En el hipotálamo, ¿sí? Eso es importante, o sea, acá hay terminaciones axónicas que los cuerpos de estas neuronas que terminan liberando su contenido axónico a la neurohipófisis están en el hipotálamo, ¿sí? Por eso que es como que son estos dos núcleos que vemos acá, núcleo supraóptico y paraventricular, ¿sí? Estos dos núcleos están los axones, o sea, están, perdón, los axones no, los somas, o sea, el cuerpo de las neuronas, ¿sí? Están acá, y después los axones llegan hasta la neurohipófisis, ¿sí? Ahí hay terminaciones donde hay unos corpúsculos de Heinz que son como lugares donde se acumulan las hormonas, que son estos que se ven así más rosaditos, ¿sí? Pero liberan su contenido en la neurohipófisis. Pero ¿por qué acá vemos estos violetas? Son núcleos, ¿sí? ¿Estos núcleos de qué son?
Si dijimos que no son de estas neuronas, ¿de qué son estos núcleos? ¿Qué más hay acá en la neurohipófisis? Están las terminaciones axónicas, como bien dijeron, y hay algo más. No sé si estoy en lo correcto, pero ¿pueden ser los núcleos de las vainas de mielina? Son amielínicas, pero está cerca. Las neuronas axónicas son amielínicas. ¿Sí? Son Pero- células de la glía, pero... pituicitos se llaman. Son Ajá, células eso de no la me- glía que no son de vainas de mielina, son células de sostén y de nutrición para esos axones, que se llaman pituicitos, ¿sí? Que por eso se ven esos núcleos, ¿sí? Que están para nutrir y para que estos axones cumplan su función, ¿sí? Pero son terminales axónicas amielínicas, no son mielínicas, ¿sí? Pero son pituicitos, son células de la glía, sería. Y a su vez, ¿qué más va a haber? Va a haber vasos sanguíneos, por eso se ven también otros que son más chatitos, que en general son de los capilares. A ver si vamos a ver en este otro, es un poco mejor. Voy a mostrar otra foto. En este que estábamos viendo, este es un atlas bastante lindo, cópiense si quieren después esto acá, y lo buscan. Esta es toda la hipófisis. Lo que estamos viendo ahora es la neurohipófisis, esta parte. Vamos a ampliarlo. Tienen que tardar un cachito en abrirse. Pero se va a ver acá, voy a hacer más lindo. Hay vasitos sanguíneos, ¿sí? Donde ahí se ven células endoteliales también, ¿sí? Por eso, porque como dijimos, todo tejido endocrino tiene una buena irrigación, o sea que tiene que haber vasos sanguíneos, si no pueden salir las hormonas que produce, ¿sí? Entonces ahí también eso, ¿sí? Les muestro los cuerpos de Hering. Cuerpos de Hering es un medio, se ve así como más rosadito, ¿sí? Que son lugares donde se acumulan las hormonas, que van arriba. Y estos acá son núcleos de estas células epiteliales, ¿sí? Pero bueno. ¿Qué tipo de hormonas se producen y se liberan en esta neurohipófisis? Ya dijimos la de la neurohipófisis, esta dijimos La oxitocina y la ADH. la oxitocina y la ADH. ¿Sí? Bueno, empecemos por la oxitocina. La oxitocina, ¿cuál es su blanco principal? La ¿Es glándula promotor mamaria. de la contracción del músculo liso? Sí. ¿Y dónde hace una de las funciones principales que hace? ¿Cuándo las hace? ¿Y dónde? En el útero también. En el útero, en el parto, ¿sí? Ajá. En el útero, en el trabajo de parto, contraer el miometrio para expulsar el feto. Bueno, esa función la cumple la oxitocina, ¿sí? Y la otra que me dijeron es la ADH. ¿La ADH qué función tiene? En que se reabsorba el agua. En los riñones actúa. Sí, en los riñones actúa a través de estimular la producción de unas acuoporinas, que son canales de agua, para reabsorber el agua, ¿sí? ADH que es decir hormona antidiurética. Antidiurética es para que orines menos cantidad de líquido, sería, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hormona cuando esta hormona no funciona, por ejemplo, si tenés una patología que hace que en general pacientes por ahí que están internados en terapia o algo así, que hacen necrosis de alguna parte de la pituitaria, lo que uno ve es que no producen ADH, por ejemplo, y lo que hacen empiezan a orinar. No producía ADH, no producía esos canales, entonces orinas muy diluidas, ¿sí? Es orinas muy diluidas, ¿por qué? Porque no podés reabsorber el agua, ¿sí? Porque la ADH lo que hace es ir al riñón y producir estas acuoporinas que hacen reabsorber el agua.
Por eso la hormona ADH quiere decir hormona antidiurética, para que no orine tanto sería. Es para reabsorber el agua. La forma de acordarse es así. Tiene otro efecto que son de vasoconstrictor, pero ese efecto es como, era lo primero que se había estudiado, pero no es el efecto fisiológico principal. El efecto fisiológico principal es ese que ustedes dijeron. Por eso es que la ADH también la van a ver en algunos textos más viejos en general, como vasopresina, ¿sí? Vasopresina porque se veía que en animales que le inyectaban ADH mucha cantidad, producía vasoconstricción, pero es a niveles no fisiológicos. Lo más importante fisiológicamente es lo que acaban de decir. Aumenta la reabsorción de agua en el riñón por estimular los canales de acuoporina. ¿Sí? Bueno, volvemos al Power. Vamos a ir un poco más rápido, porque se me está haciendo Bueno, ahí más o menos la parte hipotálamo hipófisis. Ahora vamos a ver suprarrenal. ¿Sí? La glándula suprarrenal, las glándulas, pues tenemos dos glándulas suprarrenales normalmente. ¿Dónde están ubicadas? En el polo superior del riñón. Exactamente, por eso son suprarrenales. ¿Sí? En el polo superior del riñón, si uno agarra un riñón de un animal, por ejemplo, un cerdo, en cualquier cosa uno lo va a ver, es que sobre el riñón en una parte de arriba, que es como que se ve como una parte con grasa, bueno, ahí es donde está la suprarrenal. Está con grasa, toda cubierta de grasa, ¿por qué? Porque es una glándula que, ¿qué hormonas dijimos que producían? Esteroideas. Esteroideas, que son derivados de qué, las hormonas esteroideas. Del colesterol. Del colesterol, exactamente. ¿Mm? Bueno, y la suprarrenal está dividida en dos zonas. Una corteza, que la ven así, esta es la suprarrenal, un corte, van a ver por fuera una cápsula de tejido conectivo bastante gruesa, ¿sí? Una corteza, que sería esta zona hasta acá, y una médula, que es esto como más violetita del medio, ¿sí? La irrigación, ¿por dónde le llega a la suprarrenal? Que se puede ver acá. Si ustedes ven acá, ven esto, ¿qué es esto? ¿Una arteria suprarrenal? Es una rama de la arteria, ¿sí? La circulación le llega, atraviesa la cápsula, ¿sí? Por eso es que en este que imita acá se lo pone así, rama de la cápsula de la arteria suprarrenal, ¿sí? Por fuera, atraviesa la cápsula y hay ramas que llegan directamente a la médula, hay otras ramas que atraviesan la corteza y después llegan a la médula, y todas van a terminar en la vena suprarrenal, que está en el centro, que es esta vena que se ve acá. ¿Sí? Entonces la circulación llega desde la corteza hacia la médula. ¿Sí? Y la corteza, esto también es similar a como veíamos en la hipófisis. Son dos zonas, una corteza y una médula, que tienen distinto origen embriológico, ¿sí? Y distintas funciones, ¿sí? Dentro de una misma glándula. La corteza la podemos dividir en tres zonas. La zona glomerular, la más exterior, la fascicular y la reticular. Glomerular se forman como glomérulos, por la forma en que están ubicadas las células, es como se forman así en nidos, ¿sí? En cambio la fascicular, si ustedes la ven, van a ver como fascículos o son líneas con dos células, por ejemplo, todas alineadas una al lado de la otra, como se pueden ver acá, esto es con más o menos lo mismo. ¿Sí? La glomerular está acá afuera, la fascicular se forman fascículos uno al lado del otro. Ustedes ven acá hay como dos líneas de células, ¿sí? Y por medio entre ellas están los capilares fenestrados que venían desde la corteza hacia la médula. ¿Sí? Bueno, esta es la zona fascicular. Después, la más interna es la reticular, y después llega la médula, ¿sí? Que ahora vamos a ver la médula es distinta. Bueno, en estas tres zonas, aparte de histológicamente ser diferentes, ¿sí? Tienen diferentes funciones, ¿sí? La zona glomerular, ¿qué hormonas produce principalmente? Mineralocorticoides. Mineralocorticoides. La zona fascicular, Glucocorticoides. glucocorticoides, y la reticular, Andrógenos débiles.
andrógenos gonadocorticoides, ¿sí? Tanto la reticular como la fascicular están reguladas principalmente por una hormona que dijimos en el hipotálamo. ¿Cuál era? La ACTH. La ACTH, ¿sí? La ACTH es la que estimula la zona fasciculada y la reticular. Pero la zona glomerular está regulada por otro mecanismo. ¿Y cuál es? Renina, angiotensina, aldosterona. Exactamente, sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y tienen idea de qué es ese sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Por qué se llama así? Porque comienza con la liberación de renina por parte de la mácula densa que está ubicada en la nefrona y después produce la liberación de angiotensina y esa angiotensina actúa sobre la glándula suprarrenal haciendo que libere aldosterona. Sí, sí. La renina es la que, o sea, la mácula densa lo que hace es controlar y ver cuál es la volemia y cuál es la concentración de sodio. O sea, en el riñón está censando constantemente cuáles son los niveles de sodio en sangre y la cantidad de volemia, ¿sí? Si falta, por ejemplo, hay una pérdida de sangre, ¿sí? O una hipotensión, falta cantidad de sodio, empezar a producir más, a liberar más renina. Esa renina lo que hace es transformar una prohormona que se llama angiotensinógeno, que la produce el hígado, que está en circulación normalmente, la pasa a angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va al pulmón, a otra enzima que hay en el pulmón, que es la enzima convertidora del pulmón, ECA, y la transforma en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que va a venir a estas células, a estimularlas, para producir los mineralocorticoides, que serían, ¿cuál es el principal mineralocorticoide que dijeron? La aldosterona. La aldosterona. ¿Y qué función tiene la aldosterona? Controlar la presión. Sí, contrarrestar esto que dijimos recién. Va a ir al riñón y va a hacer que el riñón se reabsorba más sodio, ¿sí? Y agua con eso, ¿sí? O sea, va a aumentar la volemia y va a aumentar la concentración de sodio. Para contrarrestar lo que dijimos que era lo que hacía que aumente la renina. Por eso la regulación es distinta. Si bien la ACTH también puede hacer un poco de efecto, el efecto principal la hace este sistema. Y en la médula, eso son en la corteza. Otra cosa más, ya que está. En la corteza ustedes ven, si lo ven más con un aumento, ven, más que nada se ve acá en la zona fascicular, que se ve todas estas zonas como claras, o sea, con espacios huecos. ¿Por qué se ve eso así, espacios huecos? Como Porque tiene contenido lipídico y no se tiñe, digamos. Tiene contenido lipídico y como veíamos, todas las coloraciones que hacemos de hematoxilina y eosina, lo primero que hacemos es hacer extracción de grasas, o sea que sacamos las grasas, o sea que donde hay grasa nosotros no vamos a ver nada. Por eso se ve así. Bueno, y pasamos a la médula. En la médula, dijimos, tiene otro origen embriológico, ¿sí? Y tiene otras células que, ¿cómo se llaman las células de la médula? Que están así también como en cúmulos. Cromafines. Cromafines. Las células cromafines, ¿qué hormonas producen? Las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Ajá. ¿Y alguien tiene idea de cuáles son las funciones de adrenalina y noradrenalina, aunque sean generales? Preparar el cuerpo para la lucha y huida. Exactamente. Uno, acordándose de eso, ya hace un resumen de cuáles son las funciones. Entonces, la lucha o huida es eso, es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia ventilatoria, aumentar la glucosa en sangre, ¿sí? O sea, prepararte para un evento de estrés, ¿sí? En general es lo que pasa, si vos te pegás un susto, venís, no sé, manejando un auto, llega a una esquina y te estás por chocar, de golpe se te dilatan las pupilas, te empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, te aumenta la frecuencia respiratoria, bueno, eso lo produce la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Pero con saberse eso, ustedes ya con eso sacan medio todo lo otro. ¿Y quién regula estas células cromafines para producir esa adrenalina y noradrenalina? El sistema simpático. El sistema simpático, ¿sí? Hay neuronas simpáticas que directamente
estimulan estas células, que son, perdón, para producir, liberan acetilcolina, esas terminaciones son terminaciones presinápticas, que lo que van a hacer es liberar acetilcolina a estas células, para que estas células se estimulen a producir las catecolaminas. ¿Qué dijimos? Las catecolaminas no eran ni hormonas esteroides ni peptídicas, eran, ¿qué tipo de hormona eran? Derivadas de aminoácidos. Derivadas de aminoácidos. Derivadas de aminoácidos quiere decir esto, que derivan de un aminoácido. En general, el aminoácido que derivan es la tirosina. O sea, la tirosina, por distintas acciones distintas enzimas, produce noradrenalina o adrenalina, ¿sí? Es un derivado de esto. Ven que esto no tiene nada que ver con una proteína. Una proteína, ustedes me dicen, es una secuencia de aminoácidos, que pueden ser tirosina y un montón de otros más, ¿sí? Pero tiene en general más de 20 aminoácidos. Acá es un aminoácido que se modifica, ¿sí?, por distintas acciones para producir adrenalina y noradrenalina. Son hormonas mucho más pequeñas, ¿sí?, y son solubles en agua. Son solubles ¿por qué? Por su estructura química, porque tienen muchos, esto acá la hace soluble. Los hidroxilos tienen polaridad, entonces son solubles. Por eso hay otras que son derivadas de aminoácidos que no son solubles, eso depende de cómo es la estructura. Este otro temita yo se lo quería mostrar, no para que se lo aprendan, porque se van a asustar, pero es para ver eso que vimos recién. Decíamos, las hormonas esteroides, que son las que produce la corteza, son todas derivadas de esta molécula que es el colesterol. ¿Sí? Del colesterol, por distintas enzimas, yo voy a obtener los mineralocorticoides como la aldosterona, voy a obtener los glucocorticoides como el cortisol, o voy a obtener los andrógenos adrenales como la diasulfato, androstenediona, ¿sí? Son todos andrógenos que producen las gónadas, ¿sí? Esto es fuera por eso pone hígado, placentas, esto es lo que se produce fuera. Hay otra enzima aromatasa que a estos acá lo puede transformar en estrógenos, ¿sí? Pero este esquemita yo un poco se los pongo para que ustedes sepan que todo proviene de lo mismo, que todo proviene del colesterol, todas estas hormonas, o sea que son similares, ¿sí?, que tienen una vía común, ¿sí?, y que hay veces que hay muchas alteraciones de estas enzimas, o sea, por ejemplo, hay una patología que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, que es que hay un déficit de esta 21-hidroxilasa. Le falta esta 21-hidroxilasa a los recién nacidos. Si le falta esto, y ese déficit es importante, ¿qué va a pasar? No van a tener esto, o no van a poder producir el cortisol, ni la aldosterona. Si no producen el cortisol, ¿qué hacía el cortisol? ¿A dónde iba a ser el feedback negativo? Nosotros habíamos visto A la hipófisis. la hipófisis, ¿sí? ¿Dónde estaba? Acá. Habíamos visto este esquemita, que era un esquema nomás, pero ¿qué? ¿Dónde está? El cortisol era el que hacía el feedback negativo en la hipófisis y el hipotálamo para no producir más ACTH. O sea que si me falta cortisol, ¿qué va a pasar? Se va a producir mucha ACTH, ¿sí? Y voy a tener una estimulación. Vuelvo a la anterior. Voy a tener una estimulación de la suprarrenal, ¿sí? Porque me falta esto, voy a producir mucha ACTH, va a querer producir mucho de esto, como no va a poder venir para acá, ¿esto qué va a pasar? Va a venir para acá abajo, ¿sí? Y voy a producir muchos andrógenos suprarrenal. Bueno, esa hiperplasia suprarrenal congénita lo que produce es hirsutismo, o sea, hay características sexuales masculina, virilización, por ejemplo, si una nena de sexo femenino puede nacer con características sexuales masculinas por esta virilización, por estos andrógenos suprarrenales. Y otra cosa que aparte es más importante todavía que esto, es que dijimos no va a producir esto. Y si no produce los mineralocorticoides, ¿qué va a pasar con el riñón? Y el sodio.
No se va a reabsorber. No se va a resolver, esos son perdedores de sal, se llaman, ¿sí? Hacen orinas saladas, y se deshidratan directamente, ¿sí? Se pueden morir si no se trata justo cuando recién están haciendo, o sea, en horas o días después del parto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me está produciendo aldosterona, ¿sí? Hay que tratarlos de enseguida para darles mineralocorticoides para poder contrarrestar este déficit que le falta de mineralocorticoides. Y a su vez hay que dar sintéticos que son similares al cortisol para inhibir arriba y que no produzca estimulación para que no produzca andrógenos, ¿sí? Bueno, eso es uno para que vea que muchas patologías, viendo cómo son de dónde provienen las hormonas, uno puede explicar un montón de cosas, que por ahí uno no se va a acordar todo esto, nadie se lo acuerda, pero si uno dice, déficit de 21-hidroxilasa, viene, mira esto, y dice, me falta esto, por eso es que este recién nacido está perdiendo sal por orina, tiene características sexuales masculinas, ya sea si es un varón va a haber mayor virilización para un recién nacido, y si es una mujer va a tener virilización que no la tenía, ¿sí? Pero todo eso lo produce por déficit de esta enzima, ¿sí? Y así hay otras déficits también, ¿sí? Pero es un ejemplo que les doy para que vean. Bueno, por último, esto acá lo van a tener ahí en la guía como para hacer un resumen de lo que ya vimos, ya seguramente todos ya saben. Este esquemita es similar al que vimos antes. Les muestra lo que es la suprarrenal con la arteria que dijimos que estaba afuera, ¿sí? Atravesaba la cápsula, o sea que esta es la cápsula, el tejido conectivo. Nosotros acá la veíamos a veces, acá la ven como despegada, pero esto es un efecto del corte, ¿sí? Esta cápsula está pegada acá. ¿Sí? Bueno, está la arteria, la cápsula, la corteza y la médula. Eso es lo que ven acá. La arteria, la cápsula, la corteza, todo esto, y la médula acá abajo. Y en la corteza, 3 zonas. La zona más externa, glomerular, la intermedia dijimos fascicular, la interna reticular, y después la médula. Y por último, la vena central, que es por donde llega, donde sale toda la sangre que atravesó, o vino directamente hacia la médula o atravesó la corteza. Y este otro esquemita es para que tengan de la parte de hipotálamo e hipófisis. Dijimos, la neurohipófisis tenían los núcleos supraóptico y paraventricular, donde estaban los cuerpos de esas hormonas, que llegaban los axones amielínicos y liberaban sus contenidos, que eran oxitocina y ADH, para distribuirse en el organismo, ¿sí? Y después estaba el sistema porto-hipofisario, que, regulado por el hipotálamo, con las hormonas que van a estimular o inhibir la hipófisis, llega acá, libera esas hormonas, hace que se produzca o no, dependiendo de la necesidad, distintas hormonas, y va a salir por las venas, ¿sí? Venas eferentes. Este sistema porta, hay algo acá, a mí nunca me gusta, que le falta. ¿Qué le falta acá arriba a este sistema porta? Capilares. Capilares. O sea, dijimos, tenía una red capilar en el hipotálamo, después se formaban las venas y tenía otra red capilar en la hipófisis. Bueno, acá le falta la red capilar acá arriba. El dibujito correcto sería similar a lo que vemos acá. Una red capilar en la eminencia media del infundíbulo, ahí toma las hormonas que produce el hipotálamo, después se forman las venas porta hipofisarias, se forma la otra red capilar, o sea que falta una red capilar. Más que nada para eso. Bueno, ¿se entendió más o menos? ¿Una guía por lo menos? Sí. Bueno, Sí. tienen subido en la cátedra unos teóricos que hizo Marcelino, también hay una parte práctica que él hizo con el microscopio, está muy buena, donde también muestra como los mismos cortes, pero de lo que se ve en el laboratorio. Igual van a tener por eso algunas partes que van a ser prácticas, después vayan viendo en el programa, seguramente algunos días los hagan ir al laboratorio de
de la facultad y otras las van a dar así conmigo porque no, como somos muchos, no nos dejan todos en el laboratorio juntos. Otros años anteriores hacíamos todos en el laboratorio, pero ahora con el tema del COVID todavía no nos dejan juntar tantos chicos en el laboratorio, ¿sí? Así que una parte la vamos a ver virtual y otra parte la van a ver en el laboratorio. Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao.